para obtener lo que era la presión y lo que era el esfuerzo cortante. Y para la viscosidad dinámica necesitábamos el esfuerzo cortante, pero también necesitábamos el valor de esta viscosidad dinámica, que la obtuvimos en base a la viscosidad cinemática. Entonces, ahí obtuvimos sus unidades para obtener ya la viscosidad dinámica, que iba a estar en kilogramos metros segundo. Entonces, ya nada más nos faltaba resolver esta parte aquí con las unidades. Mi delta de velocidad, yo ya había obtenido mi delta de velocidad, donde la velocidad a la que se está deslizando esta placa por esta rampa con una viscosidad dinámica de 0.0294 kilogramos metro segundo. Yo nada más necesitaba saber ya qué velocidad es la que iba a llevar, y eso obtuvimos un valor de 0.30255 metros sobre segundo. Pero nos habíamos quedado aquí porque salían los metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces vamos a ver por qué nos salen metros sobre segundo. Voy a poner aquí ahorita las unidades como están aquí, nada más. Y aquí me dice que son Newton. Voy a poner aquí Newton metro. Y acuérdense que estos son pascales. Y nada más lo que era el esfuerzo cortante me estaba dando en pascales, pero ahorita para este ejercicio lo vamos a manejar como Newton sobre metro cuadrado. Entonces nos dejen poner ese metro cuadrado aquí. Tenía esto aquí. Y esto me dice, que en la parte de abajo yo tengo kilogramos metros segundo. Ok. Voy a tener aquí kilogramos. Y abajo voy a tener metros, y luego así me multiplica los ceros. Yo sé que me tienen que dar a mí metros sobre segundo. Este es el quebrado que yo tengo ahí con mis unidades. Entonces, permítanme tantito. Ok. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo aquí? ¿Esto a qué va a ser igual? Yo ya puedo empezar a simplificar esto. Déjenme ver, permítanme tantito. Ok. No es nadie de nosotros, no es nadie de nosotros. Permítanme, que luego quieren. Ok, ya tengo yo ahí. Listo. Entonces, ¿qué puedo eliminar yo de aquí? De entrada. Yo puedo eliminar. Nada más puedo eliminar este con este, ¿no? Vale, está muy fuerte. Entonces, vamos a ver. Yo tendría ahora estos newtons, los tengo que descomponer y yo los voy a poner ahora como kilogramos, multiplica el metro. Y todo esto va a estar
lo voy a tener entre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, segundo cuadrado. Esto va a estar así. Acuérdense ustedes que esto es lo que vale. Son las unidades del Newton. Esto viene así. Pero esto lo tengo que dividir yo entre los metros que yo tengo aquí. Y todavía lo tengo que dividir en esto que yo tengo aquí. Van a ser los kilogramos. Sobre los metros por segundo. ¿Sale? Así es como yo tengo mi quebrado para mis unidades. Voy a resolver primero este. Esto que va a ser igual. Vean ustedes. Y voy a suponer que aquí tengo un 1 imaginario. ¿Sí? Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Va a quedar así. Kilogramo metro. Esto lo voy a dividir entre metro por segundo al cuadrado. Y esto a su vez lo voy a tener, sigo teniendo el mismo término aquí, es kilogramo sobre metro segundo, ¿no? Y esto lo voy a poner todo, ¿eh? Como ya lo empezamos a eliminar. Pero, miren ustedes, esto me va a quedar en el numerador. Me va a quedar kilogramo metro. Esto se multiplica al metro por el segundo, ¿no? Todo esto lo voy a dividir, kilogramo, metro, segundo, hasta ahí. Lo voy a dividir entre el kilogramo, metro, que se va a hacer segundo cuadrado. Una vez que yo ya tengo esto, esto me dice que es igual a metro sobre segundo.
Aquí no nos convenía a nosotros tener en pascales porque no los iba a poder descomponer. Pero vean ustedes, este segundo se va a ir con este cuadrado, el metro se va a ir con este metro y los kilogramos se van a ir, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí estoy comprobando nada más que las unidades para mi delta de velocidad van a ser metros sobre segundo. ¿Sí? ¿Dudas, ingenieros? No, ninguna. ¿No? ¿Sale? Entonces, por eso son importantes las unidades. Si yo lo hubiera tenido aquí en pascales, no puedo, tengo que descomponerlo en qué es un pascal. Acuérdense, Newton sobre metro cuadrado para que yo pueda empezar a eliminar mis unidades. Y así compruebo que realmente mi fórmula está bien. ¿Sí? Con las puras unidades. Igual aquí, acuérdense que la viscosidad dinámica la podemos tener en pascales por segundo o la podemos tener en kilogramos metro segundo. ¿Sí? Nada más es eso. ¿Sí? Entonces, este es el que vimos la clase pasada, el ejercicio que vimos en la clase pasada. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar. Digo, este es el ejemplo que hicimos. Vamos a continuar con lo que quiero que veamos y ahora vamos a ver. Seguimos con presión, pero vamos a ver la siguiente presentación. Entonces, yo voy a tener dentro de la hidrostática, ¿sí? Vamos a ver algo que es los fundamentos. Entonces aquí, para esto dice, se llama hidrostática. Aquí aparte de la hidráulica, donde se estudian las leyes de equilibrio de los líquidos y la aplicación práctica de estas leyes. Y la estática de fluidos estudia las condiciones de equilibrio de los fluidos en reposo y cuando se trata solo de líquidos se denomina hidrostática. Entonces vamos a ver la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? Estas ecuaciones fundamentales van a partir de dos principios, que es el de la densidad, que acuérdense ustedes que es masa sobre volumen, y de la presión, que es una fuerza entre el área. Y podemos clasificar varias presiones. Va a haber una manométrica, una absoluta y una hidrostática. ¿Sí? Entonces, vamos a ver a qué se refiere esto. Pero parten de lo que yo ya sé que es densidad y lo que yo ya sé lo que es presión. En este nada más es la demostración, digo, nosotros no somos matemáticos para estar demostrando, pero en aquí acuérdense que la presión siempre va a ser perpendicular al área. Aquí nos dice que va a incluir una cuña en donde todas las fuerzas que van a estar actuando van a ser perpendiculares a esa cuñita. ¿Sí? Se hace una ecuación de equilibrio con estas fuerzas que yo voy a tener perpendiculares nada más. Yo no quiero que nos aprendamos cómo lo comprobamos, pero este es el principio. ¿Sí? Entonces, yo voy a tener fuerzas perpendiculares siempre en todas las caras de mi cuñita que yo voy a estar sumergida en un líquido. Todo esto para que las áreas van a ser igual. Acuérdense, ahora yo voy a manejarlas como si fueran de presión. Entonces, las áreas a donde está actuando estas fuerzas van a estar en estas áreas. Aquí me lleva todo esto, nada más a comprobar que todas las sumas son la presión va a ser igual a la fuerza entre el área nada más. Eso es lo único que me está diciendo. Y esto es a lo que yo conozco como presión hidrostática. ¿Sí? Nada más descomponiendo todo esto, nada más me dice que aquí tenemos en la misma cuña tenemos áreas diferentes. Nada más, lo único que me está demostrando esto es que la fuerza por unidad de área es igual en las tres caras que muestran
que nos muestra de fluido en forma de cuña, ¿no? Y esa es a la que yo conozco como presión hidrostática. Acuérdense, nosotros lo conocíamos nada más como presión, no nada más era una presión, fuerza entre el área. Aquí sigue siendo lo mismo, pero ahora yo lo voy a llamar presión hidrostática, porque yo sé que todas la presión que se ejerce siempre va a ser perpendicular a las paredes del líquido que lo contenga. Y eso es lo que yo voy a conocer como presión hidrostática. Hay otra que es más complicada, igual, para sacar la ecuación fundamental de la hidrostática, en donde yo tengo que, en lugar de que yo tenga una cuñita, yo sé que todas las fuerzas son perpendiculares, pero en lugar de que yo tenga una cuñita, yo voy a tener como un distrito, ¿sí? No me van a afectar las fuerzas para esto, no van a afectar si yo quiero descomponerlo, no le van a afectar las componentes de las fuerzas verticales que están actuando en ellas, ¿sí? Nada más. En X no va a afectar nada, ¿sí? Y yo sé que ustedes no lo han visto todavía, pero hay una diferencia de Y que es el espesor de este disquito. Y aquí están las cosas que están actuando en él. ¿Sí? No vemos todavía un centro de masa, que esto no lo han visto ustedes, no es un centro de masa. ¿Sí? ¿Sí? Y aquí nos dice que considerando un peso como una diferencia de masa por gravedad. ¿Sí? Esa es la demostración, no vamos a preguntar la demostración. Profesor, disculpa que lo interrumpa. Se escucha un poco cortado, como si se interfiriera la señal. A ver, déjenme ver. Bueno, ya se le escucha bien. ¿Ya sí? Ajá, y ahorita de repente se empezó a escuchar muy trabado. Ok. Bueno, sí. Ya me acerqué más al micrófono. Bueno. Muchas gracias, perdón. Gracias, no está bien. Sí, si no me escuchan bien. No sé de dónde, pero yo escucho bien cortado el... ok. Está bien. Voy a tratar de hablar más claro. Voy a subir un poquito más el volumen de mi micrófono. Lo que yo les comentaba es que, digo, para lo de la presión hidrostática, me voy a regresar por si me escucharon cortado aquí. Nada más, lo que nosotros conocíamos como presión ahora se va a llamar presión hidrostática. Acuérdense ustedes, sigue siendo una fuerza entre un área, nada más. Eso es lo único que quiero que ustedes entiendan. Sigue siendo una fuerza entre un área. Nosotros la habíamos llamado vulgarmente presión, pero esta ahorita la vamos a poder llamar una presión hidrostática. Ahora en esta parte, para la ecuación fundamental de la hidrostática, lo que yo les decía es que sigue siendo la misma presión que es perpendicular a las paredes del recipiente que lo contienen, pero en lugar de que tengamos la cuña que teníamos ahí, iba a ser como un pequeño disquito. Les digo esto, yo sé que no hemos visto, o sea, ustedes todavía van en segundo semestre, ustedes todavía no ven ecuaciones diferenciales, entonces nada más es la explicación de cómo se obtiene esta ecuación fundamental de la hidrostática. A mí lo que me interesa es la ecuación fundamental, no cómo la demostremos. Pero parte de esto, mis ingenieros, de varias componentes, va a estar determinado a una altura, va a tener una profundidad, va a haber una diferencial de Y, que es el espesor de este pequeño disquito, va a haber una fuerza perpendicular, que es la que está actuando, acuérdense, siempre va a estar actuando perpendicular a la superficie, va a haber una fuerza perpendicular más una diferencial de F de esa fuerza, más una parte muy pequeña de esa fuerza que yo voy a estar considerando, y voy a considerar un centro de masa, que tampoco lo han visto ustedes, que es un peso como una diferencial de masa por gravedad nada más. ¿Sí? Todo esto, bueno, haces tu ecuación de equilibrio nada más la suma de fuerzas en Y, porque no está actuando ninguna fuerza en X, o sea, no estamos considerando ninguna fuerza en X, nada más en Y. Y nada más ¿cómo la estoy considerando yo? Partiendo de que la presión es igual a fuerza entre el área. ¿Sí? Y también estoy partiendo de la densidad. ¿Sí? Digo, pero estas son derivadas parciales de la fuerza y derivadas parciales de la presión. ¿Sí? Nada más están despejando. O sea, les digo, no quiero que nos aprendamos esto. Se hace la sustitución de esto, pero lo que yo
quiero es que ustedes entiendan que es la razón del cambio de presión respecto a la disminución de la altura se mantiene constante. ¿Y esto qué va a pasar aquí? ¿Sí? ¿Todo esto a qué me lleva? Me lleva a esta integral, pero no me interesa tanto la integral. ¿A qué lo que me interesa que ustedes comprendan es esto, mis ingenieros. Yo voy a tener un punto 1, ¿sí? Y voy a tenerla con relación a un eje XY a una determinada altura. Yo voy a tener un punto 2 referenciado al eje XY a otra determinada altura. Esta diferencia de presiones, diferencia de alturas va a ser también, voy a tener diferentes presiones. Acuérdense ustedes cuando se meten a una alberca. ¿Qué pasa cuando están muy encima del agua? O sea, nada más se sumergen la cabeza. ¿Qué pasa? Ahí tienen cierta presión. Pero ¿qué pasa si ustedes se sumergen más en la alberca? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué es lo que sienten ustedes cuando se sumergen un poquito más en la alberca? La presión del agua. En los oídos, ¿no? Empezamos a sentir un poquito. Eso es el mismo principio aquí. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, la ecuación fundamental de la hidrostática es esta. Ahorita la apunto. Pero ese es el principio. ¿Qué es lo que me dice nada más? La presión que voy a tener yo en el punto 1, ¿sí? Va a ser igual a la presión que va a existir en el punto 2 más la densidad por la gravedad por un delta Y, donde el delta Y es la diferencia entre estos dos puntos, ¿sí? O sea, todo lo que es de las ecuaciones diferenciales y todo eso se reduce a una integral, pero no me interesa la integral, lo que me interesa es que entiendan ustedes este concepto. La presión 1 va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la distancia que estén, la diferencia que hay entre la Y2 menos Y1, eso es delta Y, ¿sí? Entonces, vean ustedes, ya vimos presión hidrostática, por ejemplo, fuerza entre área, nada más sigue siendo eso, esa es la presión hidrostática, la fuerza entre área. Pero la ecuación fundamental de la hidrostática es esta. Y esta es la que nosotros tenemos que apuntar. Entonces, vamos a apuntar esta fórmula, por favor. Ahora sí, ¿ya me escuchan bien? Sí, profe. Okay. Entonces, apunten, la presión 1 va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la diferencia de alturas que tengan entre esos puntos. Que eso es lo que yo conozco como un delta Y. Entonces eso es lo que voy a conocer yo como la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Ya todos? Ya. ¿Sí? Entonces vean ustedes. Ahorita vamos a ver en qué están, qué unidades son. Las unidades de la ecuación fundamental de la hidrostática, vean ustedes. Acuérdense, para la presión hidrostática, lo que yo tenía, nada más, fuerza entre área, newtons sobre metro cuadrado, y esto me va a dar pascales, ¿sí? La densidad la voy a determinar, o se mide en kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado y el incremento, el delta Y en metros, ¿sí?
esta diferencia entre estos dos puntos que yo tenía aquí, entre el punto 2 y el punto 1, ¿sí? Eso es lo que yo conozco como delta Y, y esto va a estar dado en metros. ¿Sí? Lo voy a estar dado en metros. Entonces, si yo pongo todas las unidades, por eso les digo que es importante las unidades, lo que me va a quedar, si yo estoy pidiendo presión, me tiene que dar en pascales. ¿Sí? Lógico que si yo pido densidad, va a ser kilogramos sobre metro cúbico, pero todo lo que es presión me va a quedar en newton sobre metro cuadrado, que estos son pascales, y yo lo voy a tener, perdón, yo debo conocer cómo descompongo el pascal, ¿sí? Pero siempre van a estar newton sobre metro cuadrado, si es presión, y delta Y, que es importante aquí, en metros, y la densidad, que yo ya sé que es kilogramos sobre metro cúbico. Por eso son importantes las unidades, ingenieros. ¿Dudas hasta ahí? Nada más llevo una ecuación, ¿no? Porque la otra ya la conocíamos nosotros, la de presión, ¿sí? Entonces, nada más llevo ahorita la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿No? No, profesor. Bien. Aquí voy a tener de esta ecuación fundamental de la hidrostática, que yo dije que la presión en el punto 1 va a ser igual a la presión en el punto 2 más la densidad por la gravedad por delta Y, o la separación que hay entre estos dos puntos. Ahora lo que yo voy a hacer para obtener lo que se llama una presión absoluta, lo único que voy a sustituir que la presión en el punto 1 por P, y colocando la presión del punto 2 en la superficie del líquido. Nada más es lo único que está haciendo ahí. Y a eso es lo que nosotros conocemos como presión atmosférica, ¿sí? Ahora delta Y, en lugar de que sigue siendo una distancia entre dos puntos, se va a sustituir nada más por la letra H, ¿no? En donde la presión en el punto P está por debajo de la superficie, ¿sí? Entonces yo voy a tener sumergida esta pequeña partícula y va a tener una presión ahí. Entonces vean ustedes aquí, nada más lo que voy a tener yo. Esta presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica, lo que yo voy a tener aquí de presión atmosférica en este punto. Sigo teniendo yo la densidad, sigo teniendo yo la gravedad, y la delta Y, lo único que estoy haciendo yo es poniéndole una altura. Es lo único que estoy haciendo. Nada más le voy, ahora en lugar de que sea esa, sigue siendo una diferencia de distancias, ¿no? De alturas. Pero yo le voy a poner que es una H nada más. Y esto es lo que nosotros llamamos como presión absoluta, ¿sí? Entonces vean ustedes, nada más sustituyo la presión 1, voy a decir que va a ser la presión absoluta, va a ser igual a la presión 2, pero ahora en lugar de que sea la presión 2, va a ser la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por el delta Y, nada más lo voy a sustituir por H. Esto es lo que yo conozco como presión absoluta, ¿sí? Entonces, si quieren copiar esto, la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la densidad por la gravedad por una altura. Nada más eso es lo que yo voy a tener como presión absoluta. Si ustedes se fijan, no estoy cambiando más que los valores, ¿no? Nada más el punto 2 ahí lo puse como en la superficie, y ahí nada más le va a estar afectando la presión atmosférica, ¿sí? Entonces vean ustedes, la presión manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica, ¿sí?
Nada más la presión absoluta, nada más la estoy despejando, nada más la estoy pasando al otro término disminuyendo. Eso es lo que yo voy a obtener como presión manométrica, que es la que nos va a interesar a nosotros. ¿Sí? Esta es la que nos va a interesar a nosotros. Y esta presión manométrica, lo vamos a ver nosotros, va a ser así. La densidad por la gravedad. ¿Qué es la densidad por la gravedad, mis ingenieros? ¿Qué me da? Densidad por gravedad. ¿Qué me da densidad por gravedad? Si ustedes multiplican la densidad por la gravedad, les va a dar peso un peso específico por la altura. Entonces, vean ustedes. La presión manométrica va a ser la densidad por la gravedad por una altura. Y vamos a ver esto por qué. Y nada más aquí. Para esto. También la podemos expresar como sigue, ¿no? La presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Aquí nada más es considerar esto. Lo que me interesa más es esta fórmula. Que ustedes entiendan lo que es la presión manométrica. Entonces apunten esta, de favor. Porque es la que vamos a utilizar más. No tanto la absoluta ni la atmosférica. Lo que a mí me interesa es una presión manométrica. ¿Sí? Entonces, la presión manométrica, la densidad por la gravedad multiplicada por una altura. ¿Sale? Entonces vean ustedes. Hay algunas consideraciones. El vacío perfecto es la presión más baja posible. Dice, por tanto, una presión absoluta siempre será positiva. Una presión manométrica, que es la que me interesa, superior a la presión atmosférica, siempre es positiva. Una presión manométrica inferior a la presión atmosférica es negativa y en ocasiones se le llama vacío. Y la magnitud de la presión atmosférica varía con la ubicación y condiciones climatológicas. La presión barométrica, como la que emiten los reportes del clima, es un indicador de la variación continua de la presión atmosférica nada más, y el rango de variación normal de la presión atmosférica cerca de la superficie de la Tierra es de 95 a 105. ¿Qué será esta K? ¿Qué me estará determinando? ¿Qué serán? Kilopascales. ¿Sí? ¿Y a cuánto equivaldrá un kilopascal? Acuérdense que cuando me dice que es kilo, un kilopascal equivale a 1000 pascales, así como un kilonewton equivale a 1000 newtons, ¿sí? Para que lo tengan ustedes presentes. Y aquí, al nivel del mar, la presión atmosférica estándar es de 101.3 kilopascales. Ya lo del sistema internacional, esto lo encuentran luego, lo vamos a encontrar mucho como PSI. Y estos PSI, ¿qué es nada más? La libra sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Cuando me están diciendo el PSI, libra sobre pulgada cuadrada. Eso lo encontramos a veces en algunos manuales, te lo manejan en PSIs. Entonces, nada más para que ustedes sepan, es libra sobre pulgada cuadrada, esto es lo que llamamos como PSIs, ¿sí? Nosotros lo vamos a manejar en pascales, porque es más fácil para nosotros manejarlo en pascales, ¿sí? Y nada más, ¿a qué se refiere esto? Una presión absoluta, vean ustedes, la presión manométrica, la presión atmosférica y la presión, puede ser una presión manométrica negativa o una presión manométrica positiva, y aquí está la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces, vean ustedes,
esta presión manométrica es aquella que toma como cero la presión atmosférica. Eso es importante, tomarlo, a veces nosotros lo consideramos como cero, ¿sí? Los valores superiores a cero son considerados como presión y las bajo cero son llamados valores negativos o de vacío. Dice, cuando se obtiene una lectura de cero, es la presión atmosférica la leída. Y la presión atmosférica se mide con barómetros, y la presión manométrica, que es la que a mí me va a interesar, se mide con manómetros. Aquí no se alcanza a ver bien, pero aquí dice PSI. Entonces, libras sobre pulgada cuadrada. Nosotros, como les decía, la vamos a manejar en pascales y kilopascales. Entonces, esto de la presión nada más es esto. Una presión absoluta y una presión manométrica, ¿no? ¿Sí? Lo que me interesa a mí es la presión manométrica. Estas en el sistema internacional en kilopascales, y es nada más una presión donde hay un cero absoluto y la presión manométrica es positiva o una presión manométrica negativa. ¿Sí? Eso es lo único, y esto ya es en PSI, pero eso es lo que me interesa, nada más. Que no estoy considerando, o que estoy considerando que la presión atmosférica va a valer cero, y nada más voy a tener una presión manométrica positiva y una negativa. Yo sé que hay un vacío parcial, digo aquí en kilopascales, hay algo que es los otros rangos de variación de la presión atmosférica y una presión por arriba de la atmosférica, ¿no? Pero esta es la que nosotros vamos a considerar ahorita, de la presión manométrica, ¿sí? ¿Para qué me sirve todo esto? Voy a dejar de tener esta presentación. Esta clase va a estar un poquito intensa, nada más para que lo vayan viendo. ¿Para qué me sirve esto? Permítanme, mis ingenieros. No lo tenía preparado. ¿Para qué me sirve esto? Para esto, mis ingenieros. Para los dispositivos de medición. O sea, yo sé que la presión manométrica va a ser la densidad por la gravedad por una altura. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo yo aquí? ¿Sí? O que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Lo que pasa es de que nosotros necesitamos obtener mediciones en base a los manómetros. Vean ustedes, aquí me dice PSI o kilopascales. ¿Sí? Yo lo voy a manejar en pascales. ¿Y esto a qué se refiere otra vez? No me lo quito esto todavía. La medición de presión, nada más. Se hace con base en una referencia arbitraria que, por lo general, es el cero absoluto o el vacío total, o la presión atmosférica local. Cuando la presión se expresa con respecto a la presión atmosférica local, se le conoce como presión manométrica o relativa. En cambio, cuando se mide con respecto al vacío total, se le conoce como presión absoluta. Y es lo que habíamos visto nosotros. La presión absoluta va a ser igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. Esta presión absoluta nada más es la suma de ¿qué? La presión atmosférica más la presión manométrica. Y vean ustedes, aquí, a nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Si a mitad del ascenso del Everest, la presión atmosférica es de 500 milímetros de mercurio, en la cima del Everest, la presión atmosférica es a 300 milímetros de mercurio, y a 1200 metros, la presión atmosférica es de 150 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esto nada más lo están manejando con respecto a la presión atmosférica. ¿Sí? Entonces vean ustedes, la presión atmosférica de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? También se mide en atmósferas, ¿sí? Se mide en pascales, ¿sí? En kilopascales, en bars, en kilogramos sobre centímetro cuadrado, en pulgadas de mercurio, ¿sí? En milímetros de mercurio. Básicamente nosotros lo medimos en milímetros de mercurio, pero a mí el que más me interesa son en pascales, ya sea en pascales o en kilopascales, y en milímetros de mercurio. Vean ustedes, estoy
a 0 metros, 760 milímetros de mercurio, yo voy a tener 101.3 kilopascales, o bien voy a tener 101.325 pascales. ¿Sí? No vamos a meternos con otras unidades más que esas. Nada más son pascales, o son kilopascales, o nada más con estas, porque ya los milímetros de mercurio, nada más esto es como referencia. Entonces, yo la presión atmosférica la voy a estar considerando como en unidades de pascales y kilopascales. ¿Por qué es esto? La presión atmosférica es causada por el espesor de la capa atmosférica sobre la superficie terrestre a nivel del mar y entre 15 y 20 grados centígrados. Y su valor es de 1.03 kilogramos sobre centímetro cuadrado o 10.333 kilogramos sobre metro cuadrado, y se le denomina una atmósfera estándar. ¿Sí? Y esta atmósfera estándar equivale a 101.325 pascales. Nada más es como dato, ¿no? O sea, ¿a cuánto equivale una atmósfera? Para medir la presión atmosférica en cualquier punto de la Tierra se utiliza un barómetro, y este aparato, considerado en un tubo de cristal cerrado en uno de sus extremos, lleno de mercurio e invertido sobre un recipiente que contiene también mercurio, como se muestra en la figura. Entonces vean ustedes, al mercurio le está afectando la presión atmosférica. En este tubito empieza él a subir hasta que se empiezan a equilibrar, ¿sí? A una altura H. Entonces, nada más, ¿qué es esto? La presión atmosférica, lo que yo les decía, va a ser igual al peso específico del mercurio del líquido por una altura. Si ustedes lo ven, casi es esto, nada más que es lo que aparece aquí, donde el peso específico del mercurio equivale a 135.95, igual siguen siendo kilonewtons sobre metro cúbico, y la presión atmosférica a una temperatura de 15 grados centígrados son de 101.325 pascales. ¿Para qué es esto? Nada más para que nosotros podamos, dice, entonces la correspondiente altura barométrica del mercurio es lo que yo tenía aquí, los 10.333 kilogramos sobre metro cuadrado, entre 13.850 kilogramos sobre metro cúbico, y esto más o menos me da los 760 milímetros de mercurio. Todo esto, ¿para qué es nada más? Para llegar a esta fórmula, mis ingenieros. Esta delta de presión. Esta delta de presión que va a ser igual a un peso específico por una altura. ¿Qué es esto? Yo voy a tener, este es el principio de un manómetro. ¿Sí? Voy a tener conectado el sistema que se requiere medirse la presión. Voy a poner un dispositivo aquí que va a estar midiendo mi presión. ¿Sí? Puede estar abierto. ¿Sí? Puede estar abierto este tubito, pero yo voy a poner un dispositivo que mida mi presión. Nosotros vamos a hacer que los dos tubos van a estar cerrados, no van a estar a la atmósfera, sino que los tubos van a estar cerrados. ¿Sí? Y voy a tener yo que voy a tener una columna de líquido y que se van a estar desplazando, no van a estar a la misma altura. Si yo tuviera aquí un dispositivo y este está puesto a la atmósfera, va a haber una presión manométrica en estos. Si tuviera otro líquido aquí que está empujando esto. ¿Para qué es esto? ¿Para qué me sirve esto? Vean ustedes, el tipo más simple del manómetro es este tubo en U. ¿Sí? Nada más voy a tener este tubo en U. El extremo del tubo en U está conectado a la presión que va a medirse. Lo voy a conectar aquí a un manómetro. Y el otro está abierto a la atmósfera. El tubo que contiene un líquido llamado fluido manométrico, el cual no se mezcla con aquel cuya presión se va a medir. Y los fluidos manométricos comunes son el agua, mercurio y aceites ligeros coloreados, ¿no? El fluido del instrumento se ve desplazado de su posición normal por la acción de la presión que se mide, debido a que los fluidos del manómetro están en reposo, mantiene la ecuación. Esta es la que me interesa a mí, mis ingenieros. Un delta de presión.
va a ser igual a que al peso específico de un líquido por su altura. ¿Sí? Entonces, cópiense esta fórmula. Esto es para los manómetros. Para medir la presión en un manómetro, ¿cuál va a ser la ecuación? Una diferencia de presiones va a ser igual a un peso específico por una altura que yo voy a tener aquí. ¿Sí? Entonces, copien esa ecuación. Este delta de presión nada más va a ser a un peso específico por una altura. ¿Vale? Entonces, ¿para qué me va a servir esto? Para esto, mis ingenieros, lo que yo voy a tener aquí. Esta es nuestra receta de cocina para escribir la ecuación para un manómetro, nada más. ¿Cómo la voy a tener yo esto? ¿Sí? Vean ustedes. Aquí quiero que vean esto. Aquí yo voy a tener mi manómetro. Este va a tener un líquido aquí, contenido. Va a tener cierta altura. Vean esta altura. ¿Sí? Del punto 1 al punto 2, al punto 3 y aquí llegando a. Podríamos ponerle aquí que pudiera ser el punto 4. ¿Sí? Este es un fluido manométrico. Yo voy a tener un líquido aquí, que es más tenue, y este más grisecito va a ser otro líquido. ¿Sí? ¿Cuál es el procedimiento para estos manómetros? Dice, comience a partir de un extremo del manómetro y exprese la presión en forma simbólica. Por ejemplo, la presión en el punto A. Se refiere a la presión en el punto A. PA. Si un extremo se encuentra abierto, como se aprecia en la figura, dice, la presión es atmosférica y se toma como la presión manométrica 0. Si está abierto, la presión que va a estar en este punto va a ser 0. ¿Sí? Porque está abierto a la superficie. Nosotros los ejercicios que vamos a hacer, vamos a tener dos dispositivos de medición. Entonces no podría ser 0. ¿Sí? Hagan de cuenta que aquí voy a tener otro dispositivo de medición. ¿Sí? Sume términos que representen los cambios en la presión con la fórmula que ustedes apuntaron ahorita. Delta de presión es igual al peso específico por la altura. ¿Qué quiere decir esto, mis ingenieros? Vean ustedes. De este punto está a la misma altura el punto 1. Entonces, nada más que va a ser aquí. El peso específico de este líquido lo voy a multiplicar por esta altura. Ahora, aquí sí hay una convención. Dice, sume términos que representen los cambios de presión. Para esto se procede desde el punto inicial e incluyendo cada columna de cada fluido por separado. Dice, cuando el movimiento de un punto a otro es hacia abajo, la presión se incrementa y se suma al valor de delta P. A la inversa, cuando el movimiento de un punto al siguiente es hacia arriba, la presión disminuye y se resta delta P. Dice, este proceso continúa hasta que se alcanza el otro punto extremo. Igual esta expresión con el símbolo para la presión en el punto final es lo que dé la ecuación completa para el manómetro. Ya nada más la resuelves en forma algebraica y ya. ¿Qué es lo que pasa aquí? Vean ustedes. Voy a suponer que voy a tener otro manómetro aquí. Yo le voy a decir aquí si es importante. Si yo le digo que todo lo que baje va a ser positivo y todo lo que suba va a ser negativo. Nada más ese es el único chiste del manómetro, es ese. Todo lo que baje es positivo y todo lo que suba es negativo. Entonces vean ustedes. Si yo considero, déjenme ver si lo rayo esto. Ya se puede. Si yo considero que todo lo que va bajando aquí así
va a ser positivo. Y todo lo que empiece a subir aquí va a ser negativo. ¿Sí? Considerando que yo voy a tener algo aquí. ¿Sí? Voy a tener aquí un manómetro. Algo que es importante y luego nos perdemos aquí, mis ingenieros, en esto. Vean ustedes, yo debería de tener aquí una altura. ¿Están ustedes de acuerdo? Yo debería de tener esta altura. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaría aquí? Para sacar mi delta de presión, la primera, el peso específico que ustedes tengan aquí, multiplicado por esta altura. Yo digo que esto es positivo. ¿Sale? Una vez ya tengo ahí un valor, de este punto a este punto, digo, yo tendría que sumar, si tengo esta altura, yo tendría que sumar ahora el peso específico de este líquido por esta altura. Llego aquí a este punto y tengo que restarla ahora, porque ahora voy hacia arriba. Entonces es el peso específico del líquido por esta altura. Por eso es que yo cuando el tubo ya empieza a ser la U, esta presión que yo tengo aquí es la misma en el otro extremo. ¿Sí? O sea, como aquí voy a sumar y aquí voy a restar, pues me va a dar 0. ¿Sí? Entonces no tiene caso. Yo nada más que voy a hacer esta presión, peso específico, por esta altura, ¿sí? Yo ya voy a tener un delta de presión. Le voy a restar ahora porque esto va hacia arriba. ¿Sí? Ahorita lo vamos a hacer un ejemplo. Le voy a restar esto porque ahora voy hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ahora el peso específico de este líquido lo voy a multiplicar por esta altura 2. ¿Sí? ¿Todo en base a qué? Nada más, así es como funciona el manómetro, nada más. ¿Sí? Entonces, no sé, ¿se les congeló la imagen? ¿A todos? ¿O no se les congeló la imagen? ¿Se congeló la imagen? A mí se me congeló la imagen, profe. No veo. ¿Los demás se les congeló? Sí, a mí también, profe. ¿Sí? Dejen ver ahí. Se supone que mi internet está bien, dejen ver. Se supone que está funcionando bien. Pero bueno, a ver. Entonces, ¿sigue congelada la imagen? Ajá. Sí, estoy moviendo eso. ¿Ya se les descongeló? Ah, sí, profe, ya se descongeló. Vale. Ok, entonces vean ustedes, este es el principio del manómetro. La variable está baja, ok. Esta está baja, pero nos va a durar para esto. Entonces vean ustedes, yo tengo que un peso específico y voy bajando, lo voy a ir sumando. Yo también lo podría decir que todo lo que baje lo resto y todo lo que suba lo sumo. Esto nada más es algebraico, nada más es lo único que puedo hacer yo ahí. ¿Sí? Entonces, vean ustedes, aquí nada más van a hacer sumas y restas. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar acá? Vean ustedes, nada más para que lo vean. No sé si está fallando pero bueno. Aquí lo voy a ver en este manómetro diferencial. Cuando ya lo tengo yo colocado en esta posición. ¿Sí? Voy a tener un dispositivo en el punto A y voy a tener un dispositivo en el punto B. ¿Sí? Y si a veces se desea medir la diferencia de presión entre dos puntos en un tubo, esto es lo que yo voy a tener. Entonces vean ustedes, este es el principio que debo de seguir yo nada más. Delta de presión, nada más, con el otro nada más. Ahorita está con dos fluidos. Nada más es por el delta de las alturas, del material y del fluido, ¿no? De M y F, ¿no? Pero peso específico del líquido del manómetro y el peso específico del fluido. Pero realmente todo se reduce a esta ecuación, mis ingenieros.
Todo se reduce a esto. A delta P, delta de presión es igual al peso específico por la altura. ¿Qué es lo que va a pasar aquí, mis ingenieros? Vean ustedes. Voy a tener yo una altura aquí. Voy a tener otra altura aquí. Y voy a tener otra altura aquí. Como dice la figura. Otra vez vuelven ustedes. Yo puedo empezar, como decíamos, yo puedo empezar así. Todo lo que baja es positivo. Más así. Y todo lo que sube aquí, todo lo que va subiendo, esto va a ser negativo. ¿Sí? Vean ustedes. Necesito un peso específico aquí y lo voy a multiplicar por esta altura. Aquí sigue esto bajando. Saco el peso específico de este líquido. Tengo el peso específico de este líquido y lo multiplico por esta altura y se lo voy sumando. Lo que voy a hacer entre este punto M y N es la misma presión. Ya después lo único que tengo que hacer es restarle, porque yo digo que lo que va subiendo es negativo. Le voy a restar yo este peso específico de este líquido por esta altura. No sé si me entiendan. ¿Sí? Dejen pasarme a este. Nada más es como yo quiera jugar con esto. Yo puedo empezar, ya para mí me gusta más empezar del lado izquierdo, y yo empiezo a jugar así. Esto va a ser positivo, positivo, y ya cuando empieza a subir va a ser negativo, negativo. Puede seguir, sigue subiendo, negativo, negativo, vuelve a bajar, es positivo, positivo, hasta que llegue a este. Yo puedo empezar también de este punto, ¿sí? Y yo puedo considerar, tengo nada más, aquí lo único que tienen que hacer ustedes es la consideración. ¿Qué considero positivo y qué considero negativo? Es lo único que tengo que hacer yo. Ahí. ¿Sí? O sea, no tengo que hacer otra cosa más que eso. ¿Sí? Entonces, es lo único que yo tengo que hacer para saber esto. Y vamos a hacer un ejemplo, nada más quiero que me lo vayan entendiendo. Estos dispositivos de los manómetros son diferentes pesos específicos y diferentes alturas. Nada más son sumas y restas. Para esto nada más son sumas y restas, nada más. Entonces, vean ustedes, si empiezo desde este punto, ¿cómo lo plantearía? ¿Esto cómo se plantearía aquí? Va a ser el peso específico de este líquido por esta altura, y le voy a poner que es más porque va todo hacia abajo. Menos, porque esto va hacia arriba, todo esto va hacia arriba, si yo lo empiezo a considerar esto, menos el peso específico del verde por esta altura, y menos el peso específico del azulito por esta altura. ¿Sí? Nada más que es lo que me va a estar dando un valor negativo o positivo, nada más en las presiones. ¿Sí? Entonces, ¿dudas hasta ahí, mis ingenieros? Con un ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo voy a enseñar? Espérenme tantito. Bueno, estas dudas hasta aquí. Digo, vean ustedes. Obtuve ahorita, por ejemplo, nada más que me interesaba. La ecuación fundamental de la hidrostática, de la presión 1, es igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por una altura. Lo que es la presión hidrostática, que nada más es la presión es fuerza sobre área, lo que tengo. Una presión manométrica, porque esta es la presión manométrica en la que me interesa a mí, que es la densidad por la gravedad por la altura. Pero esa densidad por la gravedad es un peso específico, por eso les decía que es un peso específico, nada más se resume a un peso específico. Por una altura, nada más, por diferencias de alturas. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí o hasta que hagamos los ejemplos? Los escucho, ¿eh? Yo creo que hasta los ejercicios, profe. Ok, dejen conectar nada mi tableta esto para que no. Pensé que tenía pila, porquería.
Dejen conectarla. O sea, para que no se nos vaya a quedar a la mitad de esto. ¿Qué es lo que pasa? Déjenme, ahorita les pongo un ejemplo de eso. Dejen conectarla. A ver si lo... Ahí está. Vamos a ver. Ya la está cargando. Se me olvidó verla en la mañana, pero bueno. Vean ustedes. Tipos de manómetros, nada más. Es esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a tener? Dejen buscar un ejemplo de esto. Voy a tener ejemplos de esto. A ver si está aquí. Voy a copiar una figura para que la tengamos nosotros ahorita. Ya sé cómo está esto. Como se me aparece aquí en este. Se los voy a presentar, les voy a cambiar ya la tener esta presentación y vamos a ver esta. ¿Qué es lo que necesito yo? Esta se la subo al rato. Dejen presentarles ahora esta. No voy a cerrar. Miren ustedes, yo tengo ahorita esta figura. Yo tengo un manómetro A y tengo un manómetro en B. Yo voy a tener este líquido agua, voy a tener aceite, voy a tener mercurio, voy a tener aceite, voy a tener mercurio, aceite, agua y mercurio. ¿Sí? Estos tienen una distancia, vean ustedes. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a hacer este ejemplo. ¿Qué me dice mi ecuación aquí? Dejen ponerlo aquí. ¿Qué me dice mi ecuación para esto? Vamos a ponerlo aquí. Lo único que me dice es que mi delta de presión, ¿sí? Mi delta de presión va a ser igual a ¿qué? A un peso específico por H. Esta es mi fórmula nada más. Esta es mi fórmula. Esa es la que yo debo de considerar. Nada más. Todo esto de presión. Esta es mi fórmula. ¿Sí? Vean ustedes. Tendría que darles pesos específicos. Vamos a darle valores de pesos específicos. Dice que tengo aceite, agua y mercurio.
Voy a tener un peso específico, ahorita le ponemos del agua, un peso específico del mercurio y un peso específico del aceite. ¿Sí? Y voy a poner este es del agua. Puse mis dedos, ¿no? Este es del agua. ¿Sí? Este va a ser el mercurio. Este va a ser del aceite. El aceite. ¿Sí? Estos van a tener unos valores, ¿no? El del agua ese sí me lo sé, 9810 newtons, perdón, newton sobre metro cúbico. Ahorita le ponemos el metro cúbico. Okay. Suéltalo. El del mercurio, ay, no me acuerdo mucho, pero dejen ver si me acuerdo. Este debe de andar, creo que era 130,000, 113,000, 130, sí, creo que es 130,000. Vamos a dejar en 130,000 y ese y fracción, ¿eh? Y ahorita no me acuerdo del mercurio, cuánto vale el peso específico, si no déjenme lo checo de una vez. El peso específico del mercurio lo debo tener en una presentación. Permítanme. Esa debe de estar aquí. Para que no estemos diciendo cosas que no son ciertas. Se deben dar en la tercera. Permítanme, ahorita les digo cuánto vale el peso específico del mercurio, si lo tengo aquí de algunos. Peso específico, bueno, te va así. 133,416, sí. Está. 133,416, igual siguen siendo newtons sobre metro cúbico. Esto va así, newton sobre metro cúbico. Y ahora vamos a dar uno del aceite, por ejemplo. Digo este que sí. Vamos a suponer que no conocemos ese del aceite. Un valor, mis ingenieros, un peso específico del aceite, el que quieran. Ahorita vamos a jugar con este. ¿Cuánto sería? Un valor, el que quieran ustedes. Ah, gracias. Perdón. No lo había visto. Perdón, ingeniero. 8,000. Yo no pongo comas porque me equivoco. 8,967 van a ser newtons sobre metro cúbico. Gracias. Y el ingeniero nos da ese valor. ¿Sale? Yo voy a tener esto. Entonces, yo sé, voy a empezar aquí. Vamos a suponer que esas las unidades las voy a tener en centímetros, ¿sí? Voy a suponer que están en centímetros. Eso tengo que cambiarlo porque estoy considerando el peso específico en metros. Entonces, yo lo tengo que considerar en... Aquí va a ser delta de P. Aquí va a ser P. Entonces, yo voy a tener aquí mi fórmula. Voy a decir que mi delta de presión
va a ser igual peso específico por una altura. Esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo ya sé. Y aquí voy a tener un peso específico. ¿Sí? Para este manubrio. Entonces, ¿cómo quieren empezar? ¿De aquí para acá o de aquí para acá? ¿Cómo quieren empezar? ¿Y cómo sería nuestra regla? ¿Sí? Si lo que baja es negativo o lo que baja es positivo, ¿cómo quieren empezar? ¿Cómo quieren? De izquierda a derecha, profe. De izquierda a derecha. ¿Y hacia abajo qué es? Positivo. Yo voy a decirle aquí. Yo tengo que marcar aquí. Todo lo que baje, vamos a hacer así. Todo lo que baje va a ser positivo. Esta es mi convención. Yo estoy poniendo aquí. Todo lo que baje es positivo. ¿Sale? Entonces vean ustedes, voy a empezar a poner mi fórmula aquí. La voy a empezar a desglosar aquí. Esta delta de presión, la vamos a ir haciendo paso a paso para que ustedes la vean. Esta P va a ser igual, ¿no? Vamos a dejar hasta aquí. Vamos a poner acá. Bien. Voy a empezar con el primero. Lo voy a poner nada más en peso específico y vamos a dar dando las alturas nada más para que vean. Le voy a poner al agua, le voy a poner el azulito. Entonces vean ustedes. Del agua va a ser el peso específico del agua. Esto lo voy a multiplicar. Lo voy a hacer por partes para que vayan viendo ustedes cómo se va uniendo. Esto lo voy a multiplicar por 0.30 metros porque estamos hablando de metros. Ahorita me dicen si se empiezan a perder. Y a esto le voy a sumar. ¿Sí? Voy hacia abajo, estoy aquí. Y si este es 0.30, digo, esto está en centímetros. 0.30, yo vengo bajando aquí así. ¿Sí? Luego voy a poner el del aceite. Le voy a cambiar de color. El aceite lo voy a poner verde, por ejemplo. ¿Sí? Más el peso específico del aceite. ¿Sí? Voy a poner aquí que el aceite este es el peso específico. Y esto lo voy a multiplicar ¿por qué? Vean ustedes. ¿Por qué lo voy a multiplicar? Es todo esto, Entonces, yo le tengo que poner lo voy a multiplicar por 0.85 metros más 0.35 metros. ¿Están ustedes de acuerdo o no están ustedes de acuerdo? Yo estoy aquí. ¿Cuánto vale H? La suma de estos dos. ¿Están ustedes de acuerdo? Todo esto son 0.85 más 0.35. ¿Sí o no? Sí, profe. O se perdieron. Fíjense. Aquí ahora va a ser ¿qué? Lo voy a poner aquí abajo, para que lo hagamos aquí. Yo estoy aquí, mis ingenieros, los que yo les decía, voy a ponerlo con pero lo voy a poner más grueso.
Yo estoy aquí ahora. Estoy aquí. Si yo lo traslado esto así, es la misma presión. ¿Sí? No tengo esta distancia, pero ¿qué es? Yo la sumaría y luego la restaría, por eso es que no. Entonces, ¿ahora qué es lo que voy a hacer? Ahora viene con el mercurio. El mercurio lo vamos a poner con rojito. Le voy a poner menos. Aquí va a ser menos. Porque voy hacia arriba. ¿Sí? Entonces, el peso específico de ese, multiplicado por ¿qué? Vean ustedes, nada más por este pedacito. Por 0.35 metros. Ahorita le pongo el simbolito. Estoy aquí, y luego viene menos el aceite, todo esto, pero ahora el aceite va a ser toda esta distancia. ¿Sí lo ven? De aquí hasta acá. Entonces todavía va a ser menos. Le pongo el peso específico de qué. Le voy a poner aquí 0.85 metros. Más, eso sí lo tengo que sumar, más 0.30 metros, más 0.25 metros. Ahorita lo vamos a hacer. Vean ustedes, vengo con menos, Aquí me dice que voy a empezar con el mercurio y el mercurio dijimos que con el rojito. Entonces, menos el peso específico del mercurio multiplicado por 0.35 porque es nada más esta distancia de aquí a acá. Y luego sigo subiendo, va a ser menos, pero ahora es el aceite es de aquí hasta acá. ¿Sí? Pero el aceite habíamos dicho que era el verde, entonces vamos a ponerle con el verde. Menos el peso específico del aceite, que va a estar multiplicando toda esta distancia. Otra vez me vuelve a dar lo mismo que teníamos aquí, mis ingenieros. Aquí abajo. Tengo este punto. Y es este punto. ¿Sí? Son iguales las presiones ahí. Ahora vengo con el mercurio. Pero vengo ahora hacia abajo, ¿no? O sea, aquí vengo hacia abajo y aquí vengo otra vez hacia abajo. Aquí empecé a subir. Aquí estoy subiendo. Es negativo, pero aquí ya está, en el momento en que yo empiezo a bajar ya es positivo. Entonces, ¿qué tiene que ser? Aquí. Más. Ahorita lo pongo, el peso específico del mercurio. Multiplicado por ¿qué? 0.90 metros. Aquí paréntesis. 0.90 metros. Más. ¿Por qué? Porque sigo bajando, ¿no? El peso específico del aceite multiplicado por ¿qué? Por 1.10 metros. ¿Sí? Entonces déjenme así. Y ahorita voy a empezar otra vez a subir, vean ustedes. Otra vez vuelve a ser negativo. Este va a ser menos. Menos. Ahorita ponemos el peso específico del agua multiplicado por 0.48. 45. 45, perdón. 0.45, está bien, ingeniero. Y voy a seguir, bueno, ahorita voy a hacer hasta aquí. Hasta aquí voy en este punto, pero vamos a poner los pesos específicos. Estoy aquí, mis ingenieros. Y este es mercurio. Y el mercurio habíamos dicho que era el rojito. Voy aquí en este punto. Entonces, es más, ahora ya empiezo a hacer más. Y saco mi peso específico de este. Peso específico del mercurio. Ya tengo el peso específico del mercurio. Sigo bajando, pero ahora ya es del aceite. Y el aceite yo sé que es un verdecito. ¿Sí? Ya lo tengo ahí. Menos. Ahora va a ser el del agua, porque ya estoy aquí. Pasaba lo mismo que habíamos dicho nosotros. Pasa lo mismo aquí.
alturas iguales, estamos igual aquí, ¿no? Claro, más derecho, ¿no? Ahí está. Pero ahora ya va a ser, voy a empezar a subir y nosotros habíamos dicho en nuestra referencia que todo lo que baje es positivo. Este empieza a subir, entonces por eso es menos, pero ahora es del agua y el agua es el azulito. Pero me falta todavía esta parte. Y este va a ser, ¿qué signo va a llevar? Este del mercurio. Más o menos. Negativo. Menos el peso específico del mercurio. Lo voy a multiplicar por qué? Por 1.30. ¿Sí? Y el mercurio habíamos dicho que es el rojito. Peso específico del mercurio. ¿Sí? Y ya todas estas sumas y restas, ahorita hacemos eso. Bueno, son 8:19, ya nos da tiempo. Vean ustedes, empecé de izquierda a derecha, así como decía el ingeniero. Vamos a empezar así. Yo consideré que todo lo que baja es positivo, ¿sí? Entonces empiezo aquí. Por eso esta es mi ecuación. De esta delta de presión, lo único que estoy haciendo es el peso específico por la altura. Es lo único que estoy haciendo. Entonces, ¿qué es? El peso específico del agua por esta distancia, que son 0.30. Sigo bajando y le voy sumando. Ahora es el peso específico del aceite, pero la distancia, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale H? 0.85 más 0.35. Empiezo a subir. Ahora ya tengo mercurio, ya va a ser menos el peso específico del mercurio por 0.35. Sigo subiendo, menos el peso específico del aceite por toda esta distancia. ¿Sí? Que son los 0.85 más 0.30 más 0.25. Luego le voy a decir más, ¿qué es lo que tengo aquí? Más el peso específico del mercurio, porque vuelvo a bajar 0.90 por 0.90, más el peso específico del aceite por su distancia, que es 1.10. Vuelvo a subir, menos el peso específico del agua por 0.45 metros y menos el peso específico del mercurio por 1.30 metros. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaría si lo hiciera al revés? Igual, si yo digo que esto es positivo, empezaría con el peso específico del mercurio por 1.30, ¿no? Sigo bajando y es el agua. Si es positivo, positivo. ¿Sí? Y aquí ya cambia, negativo, porque empieza a subir. Es como yo lo quiera hacer. A mí se me hace más fácil hacerlo de izquierda a derecha. Pero como lo que ustedes lo quieran hacer. Digo, ¿sí le entendieron más o menos cómo es el concepto del manómetro? Sí, profe. ¿Sí? Sumas y restas, ¿no? Sumas y restas, nada más. Lo único que estoy haciendo es sumando y restando. Nada más. ¿Sí? Lo acabamos la próxima clase. ¿Sale? Entonces, ¿qué vimos ahora? Nada más lo que me interesa. Presión hidrostática. Una fuerza entre un área. Eso yo ya lo sabía. Fuerza entre área es una presión y ahorita nada más lo estoy considerando que es una presión hidrostática. La ecuación fundamental de la hidrostática, que es la presión 1 más la presión 2 más la presión 1 va a ser igual a la presión 2 más la densidad por la gravedad por la distancia que yo tenga. La presión manométrica que ahorita tenemos, digo, es la que me interesa más. Yo sé que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica, pero la que me interesa a mí es la presión manométrica. Y la presión manométrica es esta. El peso específico por la altura. ¿Para qué? Para que yo pueda sacar mis presiones manométricas que tengo entre dos puntos. Y nada más va a ser delta de presiones, va a ser igual a un peso específico por una altura.
¿Y esto en qué unidades me tiene que dar? En pascales. Sí, pero eso lo hacemos la próxima clase. ¿Sale? ¿Todos? Sí. ¿Sale? Bueno. Sí, profe. Bueno, nada más es lo único. Yo no quiero que buscamos las ecuaciones. Así de ahí salen, pero nada más que ustedes sepan, lo que necesito yo son las ecuaciones, ¿no? Las demostraciones, eso se los dejamos a los de FM, ¿no? ¿Sale? Entonces, los veo el martes, mis ingenieros. ¿Vale? Entonces, si continuamos con esto. Gracias, buen día. Hasta luego, Gracias, profe. hasta luego. Bueno, Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.